cielo y en todo lugar, te damos gracias, papito lindo, por un nuevo día que tú nos permites estar en tu casa, Señor. Estamos agradecidos, Señor, cuánta misericordia tú has tenido sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por todo lo que tú nos has proveído. Gracias, Señor, por guardar nuestra entrada, nuestra salida, Señor. Gracias, Señor, por darnos una casa terrenal y una casa espiritual, Señor. Gracias, Padre, por darnos una familia, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos das esa nueva oportunidad de acercarnos a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has proveído. Pero hoy tomamos autoridad sobre los ambientes, Padre, declarando, Padre, que esta casa es tuya, Señor. Y hoy venimos a darte la gloria, a darte la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te suplico, Padre, que tú te agrades, Señor, de esta alabanza, de esta adoración, de cada uno de tus hijos que hoy presenta delante de ti, a cada uno de los que están sirviendo, Señor, que tú te agrades, Señor, del servicio de cada uno de ellos, Padre. Pero desde ya, Señor, te suplico, Padre, que tú llenes este lugar de tu presencia, que tú llenes este lugar de tu Santo Espíritu, Señor. Limpia los ambientes de este lugar. Quita todo estorbo, Señor, que el enemigo quiera poner a nuestros pensamientos, a nuestra mente, Señor. Hoy llevamos cautivo, Señor, todo pensamiento contrario. Lo llevamos a tu obediencia, Señor. Que venga esa metanoia, ese cambio de mente, Señor, para nuestras vidas, Padre. Danos tú la sabiduría, danos tú la guianza, Señor, para poder alabar y bendecir tu nombre. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu Santo Espíritu. Yo te suplico en esta mañana que llenes este lugar de tu Santo Espíritu, que venga esa palabra, que venga esa profecía, que seamos un canal de bendición para tu pueblo. Desde ya, Señor, presento a cada uno de tus hijos, Padre. Tú conoces el anhelo de su corazón, conoces cada petición, conoces, Señor, su condición en la que han venido. Yo te suplico, Padre, que tú contestes conforme a tu misericordia cada petición de tus hijos, Señor, sabiendo que sin ti no somos nada. Y hoy venimos necesitados de ti, necesitados que tú nos hables, Padre. Desde ya hoy presentamos delante de ti esa palabra que hoy hemos de recibir, esa palabra que venga a edificarnos, que venga a exhortarnos, que venga a consolarnos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te suplico, Padre, que venga esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral sobre este lugar. Bendecimos, Señor, la vida de nuestro apóstol, hermano Sergio Enríquez, hermana Leti, Señor, bendíceles, guárdales, renueva sus fuerzas cada día, sigue llenando de vigor a nuestro apóstol, sigue revelando esa palabra de la cual necesitamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te suplico, Padre, que tú uses a cada uno de tus hijos, grupo de servidores, de servidoras, de danza, de producciones, Padre, que esta alabanza, Señor, pueda llegar a agradarte a ti, Señor, que venga ese cántico nuevo. Queremos entrar a ese lugar santísimo, Señor. Desde ya te suplicamos, Padre, que llenes este lugar de tu presencia, de tu Santo Espíritu, que tú lo derrames, Padre, como el día de Pentecostés, Padre, creyendo que tú obrarás, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ina mama suaira, kira baba suaira, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos este día de victoria, declaramos que veamos milagros, que veamos prodigios, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi amado Rey, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor, mi hermano. Gloria a Dios, dele fuertes esas palmas al Rey. Bendito sea su nombre. Nos da esta oportunidad de estar delante de Él, delante de su presencia, delante de esta mesa. Aleluya. Cantamos con gozo y alegría. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a cantar. Y hoy puedo danzar
empezar este canto. El Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros, nos ha amado con amor eterno. Sí, Señor. Santo, santo. Podemos sentir su gozo, podemos sentir tu río, y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu río, y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, en la casa de Dios puedo danzar y disfrutar, porque somos libres por su sangre. Libres somos libres, somos libres por su sangre. Libres son. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Aleluya. Puede decirle a su hermano de la par: hoy vamos a hacer una fiesta al Rey. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Santo es su nombre, decimos. Y el gran Rey me escogió, puso arma en mi mano y en su campamento un lugar me dio. Y con su aceite nos ungió, y de su vino hemos probado, y su nombre es Jehová. Puedes confesarlo. Y su nombre es Jehová. Diga, su nombre es Jehová. Y su nombre es Jehová. Oh, hay alegría en la casa hoy, en el corazón. Hay alegría en el corazón, y de su vino hemos probado, y con su vino nos hemos embriagado. Hay alegría en el corazón, en la casa hoy. Hay alegría en el corazón, y de su vino hemos probado, y con su vino nos hemos cantamos. Y el gran Rey me escogió, y puso arma en mi mano, y en su campamento un lugar me dio. Y con su aceite nos ungió, de su vino hemos probado, y su nombre es Jehová. Y su nombre es Jehová. Y su
la gloria y la victoria es tuya, Jehová. La magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las riquezas y la gloria proceden de ti y sobre todo dominas la fuerza y el poder y el hacer. Las riquezas y la gloria proceden de ti y sobre todo en tu mano está la fuerza y el hacer. Las riquezas y la gloria y sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y el hacer. Tuya, Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Es tuya, Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las riquezas y la gloria proceden de ti y sobre todo en tu mano está la fuerza y el hacer. Las riquezas y la gloria y sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder.
el de repente del Señor. Cuando dicen amén, proclamamos. En un de repente todo puedes cambiar. En un de repente hace ríos en la sequedad. En un de repente todo puedes cambiar. En un de repente hace ríos en la sequedad.
es en medio de ti. Vamos a hacerle fiesta como lo hizo David. Jehová, Jehová, Jehová es en medio de ti. Guerrero victorioso, canta cuando yo lo hago feliz, pues su presencia se puede sentir.
Rey.